gusta el chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Doctor Frisby, ¿cómo está? Muy buenas noches. Aquí oyendo al asqueroso del Alfaro. Ay, ya ni me diga. Oiga, Doc, a ver, usted como doctor, como médico, cuando estuvo aquí en México, estuvo en una clínica y atendió particularmente mujeres. ¿Cómo es atender a una mujer que pudo haber sido víctima de algún delito? ¿Cómo evitar caer en la revictimización desde las autoridades, cumpliendo con su chamba desde la atención médica? ¿Por qué le pregunto esto? Porque no solamente son las fiscalías, no solamente son los gobiernos o las autoridades judiciales o penales, sino que también vemos con los doctores y en la medicina como alguna mujer que llega con alguna lesión o que llega quizás después de haber sido abusada, es revictimizada por el médico que la trata, el médico que la ve. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Usted como doctor le tocaron casos así? Sí, claro. Desafortunadamente, el abuso sexual hacia las mujeres es frecuente. Vivimos en una sociedad misógina, es un sistema social en el que vivimos que vive de la misoginia, y eso incluye a muchas personas, independientemente del género, la preferencia sexual, la edad. Estamos bombardeados en medios de difusión, en impresos, en la radio, la televisión. La sexualidad está visto como un arma de poder y de control hacia las mujeres, y pues eso no escapa de la profesión médica. Los protocolos de atención de una mujer que ha sido víctima de abuso están perfectamente bien definidos, son protocolos internacionales, y el hacer comentarios estúpidos como el doctor ese que creo que terminó cerrando su cuenta de Twitter, un ginecólogo que puso ahí una broma, que la muchachita de 15 años, miren, una mujer de menos de 21 años, un hombre de menos de 21 años, no tiene la capacidad para tomar decisiones. Incluso éticamente está prohibido hacer, por ejemplo, trabajos de investigación para nuevos medicamentos en personas menores de 21 años. Se necesitan protocolos muy particulares porque no tienen la capacidad de tomar la decisión. Entonces, esta mujer que estaba embarazada a los 15 años iba a tener a su bebé y preguntó, ¿la puedo tener en mis brazos un rato? Y se burló ella diciendo, ay, mamacita, lo vas a tener por el resto de tu vida. Y en fin, comentarios de ese tipo. Yo corría a un médico por eso del hospital. Yo era el director del hospital materno infantil de Guanajuato. Eso no se debe tolerar. ¿Y qué factor entra, por ejemplo, en la profesionalización? Pues digo, me queda claro que vivimos en una suciedad, diría yo, en donde hay todavía mucha misoginia y hay todavía mucho de este machismo, en donde caen en estos comentarios. Pero desde la perspectiva profesional, cuando están en capacitación, cuando están en formación los médicos, ¿no hay un tipo de profesionalización en donde les digan cómo atender a los pacientes que vienen con ese tipo de situaciones? No, y desafortunadamente muchos de los maestros clínicos que están en los hospitales pues son misóginos y los comentarios que se hacen en las espaldas de los pacientes, las bromas que se hacen, es realmente muy difícil. El ambiente de misoginia en México es un sistema social. O sea, es algo que está completamente tolerado. No dudo que ahorita aquí en el chat van a empezar a aparecer comentarios misóginos, negando y diciendo que no, y habitualmente son machines los que escriben eso, ¿no? Es que hay mujeres que hasta son misóginas, son las que hacen los machos, y los machos los hacen las mujeres, y en fin, todo ese tipo de comentarios, claro, porque ellos han sido creados y han sido criados en una estructura machista. Entonces, incluso pues los comentarios que hace el imbécil de Alfaro, pues porque él es un misógino, él es un macho misógino. El día que queman viva a una mujer en la calle, en el estado en el que él se supone que gobierna, el tipo tuiteando que el delantero del Atlas y que el no sé qué tal, hasta que se le van las redes encima, dice, sí es lamentable, se va a investigar hasta las últimas consecuencias. O sea, pone su templete, su machote ahí que ponen siempre. Entonces, si hubiera llegado un jugador brasileño al Atlas, lo va a recibir al aeropuerto y lo recibe. Claro. Entonces, incluso, bueno, yo tengo una opinión muy particular respecto a por qué hay tantos apasionados al fútbol, porque muchos de ellos son homosexuales reprimidos. En el fútbol se pueden besar y se pueden abrazar y está bien visto, ¿no?
pero eso no lo harían trabajando en una oficina, todo lo que hacen, y lloran porque pierde su equipo favorito y se abrazan entre el compadre y el otro compadre, pero pues es que están viendo el fútbol, ¿no? Pero aparte el fútbol ha servido mucho para atontar a la gente. Para eso ha servido. El fútbol en México es basura. O sea, es o sea, lejos de la visión del deporte, de verlo como el deporte, el ejercicio, lo padre y lo bueno del deporte. Aparte está viciadísimo, es mucho el tema del negocio, hay muchas mentiras, es mucho show. Es más parecido a una telenovela que realmente a un acto deportivo. Realmente yo no veo mucha diferencia desde el punto de vista de espectáculo entre la lucha libre y el fútbol. Es exactamente, es un espectáculo, pues, o sea, y ya sabemos quiénes son los rudos y quiénes son los técnicos y más o menos cómo va a estar. Y ya sé que me va a regañar Rocío porque a ella le gusta la lucha libre, pero es más, es un espectáculo, no es un deporte. El fútbol en México no es un deporte. Entonces, el problema es que México es un país misógino, es un país feminicida. Y ahí lo estamos viendo, las estructuras de gobierno, como este señor Alfaro. Las fiscalías, o sea, las fiscalías Alfaro justificando a las Sí, autoridades. sí, y aparte la fiscalía diciendo que se mató, o sea, que Luz Raquel se quemó sola, solamente porque sabe que compró botellas de alcohol y porque compró un encendedor. Exactamente, o sea, imagínate ya el día que vayan las mujeres a comprarse un juego de cuchillos y amanezcan apuñaladas, pues van a decir, pues cómo no, si en la mañana fue al Chedraui a comprar un juego de cuchillos, pues claro que se quería matar. Pobrecito del marido, hasta se espantó, hubieras visto la cara que tenía. Entonces, claro, ese es el problema. El problema es que, y no lo entienden, y por ejemplo, esto de las fiscalías que comentas tú, y con su pretexto de que las fiscalías son independientes, pues nadie se mete, y nadie actúa, y nadie hace nada. Es realmente desesperante. Y luego el ministro de la Corte dice, tenemos que hablar para ver qué se va a hacer. Es que esto no se resuelve hablando, hay que ser contundentes, hay que tomar decisiones, pero en fin, Sí, pero enfocado a esto, hablando sobre el caso de Luz Raquel, yo quería platicar justamente sobre el autismo, porque el caso de Luz Raquel inicia, o las disputas entre los vecinos inician por su hijo autista de 11 años. Y platicando al otro día con algunos de nuestros fans, algunos de nuestra hermosa audiencia, y ahorita rescataba otro comentario en donde me dicen, es que yo también he vivido de eso, porque tengo hijos con condiciones distintas, tengo un hijo que tiene autismo, o sea, vaya, pareciera que el autismo no lo conocemos, no sabemos qué es, no sabemos cuáles son las consecuencias y ni siquiera hemos llegado al punto, como no lo conocemos, no llegamos ni siquiera al punto de entenderlo, de solidarizarnos y de ponernos quizás en los zapatos de los padres que están quizás también en una fase complicada porque no es sencillo. Así que iniciando con esto, me encantaría visibilizar el autismo, así que partamos de ahí. ¿Qué es el autismo, doctor? Sí, es el autismo, de hecho ya no se llama autismo, ahora se llama trastornos del espectro autista. Y esto es porque los trastornos del espectro autista son discapacidades del desarrollo con diferencias muchas veces estructurales incluso en el cerebro. Y esto causa que las personas tengan falta de integración a la sociedad y va en todo un espectro, es decir, hay personas con trastorno de espectro autista altamente funcionales, que son las personas Asperger, que incluso pueden llegar a tener un trabajo normal y una vida normal, y hay personas que tienen un trastorno del espectro autista muy profundo, que realmente no se pueden adaptar a una vida y tienen como aparentemente en este caso del hijo de esta mujer, Luz Raquel, pues que bueno, pues gritaba y no se integraba y era un poco violento, pues porque no entienden y no se integran al mundo. Entonces, uno de los problemas que hay es que como no hay una prueba de diagnóstico ni de imagen ni de laboratorio, lo que sucede es que el diagnóstico es clínico. Y muchas veces se interpreta que los niños autistas pues son o que no tienen capacidad intelectual o que son muy inquietos, es decir, o que no son inteligentes. Es decir, hay una serie de diagnósticos y no se establece. Lo ideal para que una persona, una mujer, un hombre que tiene algún trastorno del espectro autista, para que llegue a ser altamente funcional y se le puede dar la estimulación que corresponde a su nivel del espectro autista, en qué parte del espectro se encuentran,
tiene que diagnosticarse no más allá de 24 meses, es decir, no más allá de 2 años. Okay. Hay personas que están en el espectro autista que son diagnosticados en la edad adulta. Y entonces, para este momento, pues ya hubo una pérdida de la capacidad de recuperar mucho que pudieran haber hecho con tratamiento de estimulación y educar también a quien habitualmente los cuida, que son pues las mamás, habitualmente son las mamás, ¿no? Es muy frecuente, es muy, muy frecuente que cuando una pareja tiene una hija o un hijo con espectro autista, ese matrimonio se disuelve y habitualmente pues el papá huye, ¿no? Fenómeno que pues no es tan infrecuente, pero esto hace que sea un poco más frecuente porque no lo saben. Hay factores de riesgo por los cuales nosotros podemos pensar que se incrementa el riesgo en un menor. Y bueno, pues el factor de riesgo más importante es haber tenido una hermana o un hermano con trastorno del espectro autista. Hay algunas enfermedades genéticas, cromosómicas, que se asocian al autismo, como hay algo que se llama el síndrome de cromosoma X frágil, o hay otro que se llama esclerosis tuberosa, eso también. También se incrementa el riesgo de espectro autista en las niñas y los niños que tuvieron dificultad para respirar cuando nacieron. No necesariamente necesitan tener parálisis cerebral infantil, puede ser que no lo tengan, pero sí se incrementa el riesgo cuando tienen hipoxia neonatal, se incrementa el riesgo para tener autismo. Y el otro es haber nacido de padres mayores de 45 años. Les voy a recomendar, ya que están preguntando por esto, les voy a recomendar una película que acaba de salir respecto a la un niño autista. Y por ahí la estuve anunciando. ¿Cómo se llama? La vida en silencio. Ahorita me van a decir el título. Y acaba de salir y está en la plataforma de Amazon Prime. La vida en silencio, efectivamente, así se llama. La vida en silencio. Búsquenla en la plataforma de Amazon y se trata de un niño que tiene autismo y el papá con Juan Manuel Bernal es la película y es una película que habla de esto, de cómo se dificulta la convivencia con un niño que tiene algún trastorno del espectro autista. Acaba de salir la película, véanla, es una película muy, muy, muy reflexiva, y les va a gustar. Ahora, Doc, aquí hay una pregunta de Octavio Ramírez que nos dice, si una vacuna para infante que esté caducada puede ocasionar autismo. Eso es un mito. El doctor que dijo eso está en la cárcel porque él manipuló las cifras y esa es una idea que tiene la gente y lo utilizan mucho los antivacunas. Eso es mentira, no hay nada, olvídense. Eso es una mentira que anda en las redes. No es cierto. Y el doctor que dijo eso después reconoció que mintió, pero desafortunadamente eso fue como gasolina en el fuego para los antivacunas y de ahí se agarraron. Y entonces ahora lo que están haciendo es que lo repiten y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Y hay mucha gente que cae en esa trampa, que le dan miedo a las vacunas y entonces dicen esto de que el autismo y el grafeno y las vacunas y todo eso. No es cierto, no es cierto. Ahora, Doc, en este caso, por ejemplo, una persona con autismo en tiempos de COVID puede tener alguna complicación con la vacuna, puede tener algún tipo de complicación con, que los efectos secundarios o el long COVID pudiera afectarle de una manera distinta. ¿Hay este tipo de complicaciones? No lo sabemos, lo sabemos todavía, pero es probable, porque acuérdense que el long COVID se va al tejido nervioso, al sistema nervioso central. Entonces, ahí te puse en los comentarios entre nosotros, aquí en el chat privado de nosotros, te puse el enlace de YouTube para el corto de la película esta de La vida en silencio. Ahí lo van a ver, por si lo quiere poner el productor sin sonido para que se vea en la pantalla. Es el corto, bueno, ahora le dicen el trailer, pero o en español le dicen el tráiler, pero bueno, son los cortos de la película de La vida en silencio de una persona con trastorno autista.
Lo que pasa es que, mira, las personas en el trastorno del espectro autista, dependiendo en qué parte del espectro estén, son funcionales o no son funcionales. Si no reciben tratamiento, puede ser que empiecen a tener incluso adicciones, que empiecen a tener uso de sustancias, pues porque no se acaban de integrar, no acaban de entender y viven en su mundo y se aíslan y depende del nivel de autismo que tengan, como te digo, pues hay niños que no se integran, hay niños que viven en su mundo. Y no sé si vieron la película de Rain Man, No. hace muchos años con Tom Cruise. Es muy viejita la película, pues seguramente tú eras una niña, es de 1983, 84. Entonces, véanla, Rain Man, así se llama, y porque así le dice, ¿cómo se llama este actor? Ya me falla la memoria, es con Tom Cruise y el otro es no me acuerdo ahorita. Y entonces el otro, el que sale de autista, es hermano de Tom Cruise y Tom Cruise se tiene que hacer cargo, pero es una persona del espectro autista que también tiene un trastorno obsesivo compulsivo y entonces de repente se aprende de memoria Dustin Hoffman se llama, gracias. Ujú. Se aprende de memoria, por ejemplo, el directorio telefónico. Mientras el hermano en el hotel y toma el directorio telefónico, se pone a leerlo y se lo aprende de memoria. Entonces llegan a una cafetería a tomar desayuno o alguna cosa así, y la mesera dice su nombre, y entonces él empieza a decir la dirección y el teléfono y dónde vive. Y tú dices, ¿y tú cómo sabes? Pues porque su nombre está en el directorio y yo me lo aprendí. Entonces, Ahora, aquí, por ejemplo, Doc, nos están preguntando que, ¿qué se hace si cada vez que una persona autista se vacuna y se priva de respirar? eso es un ataque de pánico. Eso de privarse es una palabra que les gusta mucho en México. Eso es un ataque de pánico, eso no existe. O sea, no se priva y no deja de respirar. La gente no puede dejar de respirar. O sea, O sea, simplemente entra un ataque de pánico. ¿Cómo reaccionar ante un ataque de pánico? Normalmente va a respirar. Entonces, lo único que tiene es saber qué se siente y ya, pues vean, no pasa nada. Además, no le tienen que echar aire ni nada. Una persona no puede dejar de respirar. Y eso que se les van las manos para afuera, eso se llama trastorno conversivo. Y eso es un ataque de pánico. Ok. Acá nos dice Ramón que qué médico especialista debe tratar a una persona con autismo. Una persona con el trastorno del espectro autista tiene que ser un psiquiatra, en principio, porque tiene que hacer el diagnóstico de en qué parte del espectro autista se encuentra. Y dependiendo de en qué parte del espectro autista tengan, recuerden que en medicina lo más difícil es el diagnóstico. El tratamiento hasta lo googlean, pero hay que ver en qué parte del espectro autista se encuentra esa persona para saber cuál es el nivel de estimulación, cuál es el tratamiento que debe tener y cómo se debe manejar a esa persona. Eso es lo que se tiene que hacer y es el psiquiatra habitualmente el que tiene que hacer una batería de exámenes y muchos de esos son hacia los padres, hacia las madres, porque, por ejemplo, hay datos que hacen muy sospechoso la conducta de, por ejemplo, un bebé de 2 o 3 meses que no sonríe, que con un grito no reacciona. Entonces le tienen que hacer pruebas de audición, porque muchas veces lo que pasa es que son sordos, pero tienen que hacer pruebas de audición. O sea, de repente están los niños así acostados y se les caen las ollas a la mamá y el niño ni se mueve, porque no interactúa. Entonces, por ejemplo, en ese bebé, pues hay que hacer, o bebés que les hacen caricias y todo esto y no responden, nada más te quedan viendo. Y algo característico es eso, que no sonríen. Entonces, si un bebé a los 6 meses no sonríe, es altamente sospechoso de que tiene un trastorno del espectro autista. Ahora, Doc, ya no hay más dudas sobre el tema del autismo, pero voy a pasar a preguntarle algo, último tema sobre el caso de Luz Raquel, porque aquí nos lo preguntaban, y es si es médicamente posible que con el alcohol ella pudiera quemarse al grado de terminar 3 días en agonía y fallecer. Pues sí, la cantidad de alcohol que le echan y se le prende con la ropa, la mayoría de la ropa ahora ya no es de algodón, tiene contenido sintético, muchos de esos son derivados del petróleo,
para los que dicen que ya no te va a utilizar el petróleo, pues ya, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se va a hacer la ropa, no? Todo eso se hace con petroquímica. Entonces, sí, claro que se puede quemar. Claro que se puede quemar con eso. Y además, pues, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Estamos viendo que o sea, ella es la víctima. Punto. Ella es la víctima. Dejen de buscar explicaciones, razones. Ella es la víctima y hay un homicida o unos homicidas. Se acabó, o sea, no tiene más investigaciones. O no le busquen. No le busquen. Ahí está. Pasando de ese tema, ahora sí vámonos con COVID y con, veo que hay muchas preguntas de COVID, que ya no teníamos tantas, y pregunta sobre la viruela del mono. Se ha mencionado que quienes tienen más probabilidades de contagio de la viruela del mono son aquellos que tienen relaciones homosexuales. Entonces, hubo incluso una manifestación porque están exigiendo vacunas, ya están exigiendo vacunas en contra de la viruela del mono. Me gustaría explicar esto, doctor, porque muchas personas incluso han sentido que fue como discriminatorio el que solamente se dijera que ellos son los que mayor contagio tienen. Así que, regresando un poco en lo que ya hemos explicado en transmisiones pasadas, cómo se contagia o cómo se transmite la viruela del mono para que todos estemos como en la misma sintonía. Se necesita un contacto íntimo, no necesariamente sexual, un contacto cercano, porque hemos visto casos de menores de edad, por ejemplo, que salen positivos para la viruela del mono, y habitualmente son menores de edad que tienen un estatus socioeconómico bajo, por lo tanto viven todos en la misma habitación, duermen todos en la misma cama. Y sí, la mayoría de los casos se han presentado en hombres teniendo sexo con hombres u hombres bisexuales. Y esto es por los patrones de conducta sexual en ese grupo poblacional. Eso no significa que solo ellos se pueden infectar. Se puede infectar cualquier persona que tenga una relación sexual, un contacto sexual ocasional con alguien que no conoce. Entonces, eso es una conducta de riesgo. Entonces, es por eso que se ha presentado en ese grupo poblacional, porque ellos ejercen su libertad sexual de manera mucho más sin barreras, sin restricciones, y lo hacen así. Entonces, eso hace que su grupo de conducta sexual sea el que tenga mayor número de casos. Y esto no es con prejuicio ni nada de eso, incluso es informativo para que tomen precauciones los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres o son bisexuales, para que estén seguros que las personas con las que están teniendo relaciones sexuales no tengan fiebre, no tengan lesiones en las mucosas o en la piel, y que son bastante visibles, y que, pues bueno, tengan ese tipo de precauciones. Pero no es por prejuicio, sino es informativo. Incluso acaba de salir una tabla de análisis de riesgo sanitario del Reino Unido, y pues la mayoría de los casos se presentan en hombres. Incluso es por eso que se declaró una emergencia sanitaria, porque es en hombres. Si fuera una enfermedad predominantemente en mujeres, no estarían haciendo tanto. O sea, por ejemplo, el cáncer cervicouterino sigue siendo una de las principales causas de muerte de mujeres en muchísimos países alrededor del mundo, y no le hacen, y de 20 o 50 veces más que la viruela del mono, y no le hacen una campaña así, porque es una enfermedad de mujeres. O sea, la salud pública también es misógina. Vamos con la pregunta de Yolanda Franco, que dice, no hay forma, bueno, ya me salto esta parte porque dice, yo tengo mis 3 vacunas de Sputnik y la 4ª me tocaría de Moderna. ¿Se puede o espero a Sputnik otra vez? Esa es una buena idea. Es una buena idea recibir una vacuna diferente cuando se está haciendo los refuerzos o los boosters. La mayoría de la información que tenemos es que los esquemas heterólogos, es decir, 2 vacunas diferentes, cualquiera que sea esta, estimulan al sistema inmunológico por otra vía y son los que tienen mayor protección. Los pacientes que generan mayor protección después de la vacunación con refuerzos son aquellos pacientes que tienen un esquema heterólogo, es decir, que tienen, como en este caso, Sputnik, y luego se les pone un booster de cualquier otra vacuna. Esos pacientes son los que tienen la mayor protección, independientemente cuál vacuna sea la primera y cuál vacuna sea el refuerzo. Ok, nos pregunta Betty que si existe inmunidad en esta nueva cepa de COVID, si así lo es, ¿cuánto tiempo?
porque en menos de un mes enfermamos 2 veces y no sé ni por dónde nos llegó. Bueno, solo hay una cepa, es una variante y de lo que estamos hablando es de un sublinaje, o sea, es SARS-CoV-2 y ese tiene una variante que se llama Omicron y esa variante Omicron tiene un sublinaje que se llama BA4 y BA5. Son los dos sublinajes que hay, que son los predominantes en este momento en México y en el resto del mundo. Y hemos visto que los sublinajes BA4 y BA5 de la variante Omicron del virus SARS-CoV-2 pueden tener reinfecciones y hay pacientes que se reinfectan tan rápido como 14 a 20 días después de la infección previa. O sea, el sublinaje BA4 y BA5 tienen la capacidad de evadir al sistema inmunológico y parcialmente tienen la capacidad de evadir a las vacunas. Afortunadamente, los cuadros clínicos, es decir, la presentación clínica de las personas que se infectan con BA4 y BA5 no son tan graves y menos aún los pacientes vacunados. Los casos moderados y graves que hemos visto últimamente de COVID es en la población de mayor riesgo y esa población es los no vacunados. Dice Roger, según la OMS se propaga en particular, hablando de la viruela del mono, de contacto cara con cara, piel con piel, boca con boca o boca con piel, incluido el contacto sexual. ¿Es así? Sí, claro. Hay que tener contacto entre la piel o las mucosas. Y habitualmente, pues, la gente que tiene contacto cara con cara, piel con piel, boca con boca o boca con piel, pues es personas que están teniendo un contacto íntimo. Lupita Zárate, ¿qué inmunidad se tiene después de tener las nuevas variantes de COVID? Hay inmunidad celular e inmunidad humoral. La inmunidad celular es la inmunidad inmediata, la de corto plazo, la que protege a las personas inicialmente y se echa a andar la inmunidad humoral al mismo tiempo y 6 a 8 semanas después de que se tuvo la infección ya hay anticuerpos, que es uno de los componentes, solo uno de los componentes de la inmunidad humoral, igual que los linfocitos B y muchos otros componentes del sistema de inmunidad humoral. Entonces, esa inmunidad es la que se tiene. Sobre autismo, Maricela Estrada nos pregunta ¿qué probabilidad hay que su hija prematura presente autismo? Solamente que su comportamiento es algo extraño y dice que nació de 6 meses y medio. Solamente que haya tenido hipoxia neonatal y haya necesitado oxígeno suplementario, que haya estado en la unidad de cuidados intensivos neonatales, en la UCIN con oxígeno, que haya tenido, como era prematura, hay una enfermedad que se llama síndrome de enfermedad de membrana hialina, que eso se presenta en los pulmones porque no se forma bien algo que se llama líquido surfactante, que lo que hace es que se inflen los alveolos pulmonares, se colapsan porque no hay líquido surfactante, entonces los bebés tienen hipoxia. Entonces, si tuvo eso, sí se incrementa el riesgo de tener trastorno del espectro autista y hay que diferenciar si es un trastorno del espectro autista o si es una parálisis cerebral infantil con pocos componentes motores, pero con altos componentes cognitivos o de capacidad de raciocinio. Aquí nos pregunta Daniela, nos dice que si nos podría recordar quiénes son los candidatos para recibir la 4ª dosis de la vacuna contra COVID. Y yo agregaría, doctor, en tiempos en donde muchos ya tenemos, ya pasó tiempo de que nos aplicamos nuestro esquema, que después tuvimos el refuerzo, ¿vale la pena que pensemos en algún tiempo en aplicarnos una 4ª dosis? Nos lo van a decir. Recuerden que ya lo habíamos platicado aquí, ¿se acuerdan? Cuando les dije que iba a ser necesario revacunarnos por COVID. Les dije que más o menos a los 4 años. Entonces hay gente que ya tiene 2 años con esas vacunas. Recuerden que las vacunas están en fase 3 de investigación clínica y es por eso que ha habido modificaciones. ¿Qué personas se recomienda que se pongan la 4ª dosis? Personas que tengan una inmunosupresión. La inmunosupresión puede ser por una inmunosupresión que tienen los pacientes o puede ser porque haya una enfermedad crónica
que causa inmunosupresión. Y hay personas mayores de 60 o 65 años, incluso hay países que dicen que a partir de los 55 son personas que ya no tienen un sistema inmunológico con una respuesta tan robusta como para protegerles. Entonces necesitan una nueva estimulación del sistema inmunológico para protegerse. ¿Esto cómo se va a modificar? Esto se va a modificar dependiendo qué tanta capacidad tenga la variante de ese virus para transmitirse y para causar enfermedad grave o muerte. Es decir, esto ya lo hemos platicado, ¿quién tiene el control de la pandemia en todo momento? El virus. Si el virus muta de cierta forma y produce una variante que genere nuevamente, como lo hizo Delta, por ejemplo, ¿se acuerdan? Delta causaba algo que se llamaba RITAC, respuesta inflamatoria trombótica asociada al COVID. Si nosotros tuviéramos una variante nueva que evadiera parcialmente las vacunas y causara una respuesta inflamatoria trombótica asociada a COVID, es decir, coágulos en los pulmones, en el cerebro, en el corazón, en los riñones, en el hígado, eso podría costarles la vida a muchas personas. Entonces, ¿pero qué va a decidir eso? Lo va a decidir el virus. Por lo tanto, bueno, pues tenemos que estar protegidos. ¿Y qué protección tenemos? La vacunación. Y tenemos esta pregunta última de Juan Pablo Cha que dice, ¿por piel con piel se podría considerar tocar manos en cuanto a la viruela del mono? ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para contagiarse? ¿O tienen que tocarse las ampollas o el líquido al explotarlas? Eso es muy importante, es una pregunta muy importante. Son varias preguntas. La pregunta, ¿piel con piel son las manos? Sí. Una de las partes en donde aparecen más las lesiones, que empiezan como una zona roja que da comezón, después se empieza a levantar la piel, aparece una ampolla que tiene líquido. Lo peor que pueden hacer es romper las ampollas, porque esas son ricas en virus y eso se esparce hacia la piel y ustedes se pueden reinfectar del virus con sus propios virus por haber roto las ampollas. La ampolla es un mecanismo de control que está tratando de llevar a cabo el organismo para restringir el espacio en el cual están los virus. Si ustedes rompen las ampollas y las pican, lo único que están haciendo es terminar con esa protección mecánica que está generando su cuerpo para contener la cantidad de virus. Entonces, ¿cuándo una persona deja de ser infectante hacia los demás? Cuando todas las ampollas se forman costras y se caen y sale la piel nueva. No se arranquen las costras tampoco, porque debajo de las costras hay virus todavía. Entonces, una persona deja de ser infectante para las demás personas cuando todas las lesiones, todas, absolutamente todas las costras se han caído y está ya la piel nueva, que habitualmente es un poco más clara que la piel que tenemos, así como normalmente queratinizada. Entonces es muy importante que la gente se espere. ¿Cuándo pasa esto? ¿Cuánto tiempo pasa? Es habitualmente entre 20, 21 y 30 días. Es decir, una persona que está infectada y empieza con lesiones por viruela símica, lo que tiene que hacer es aislarse en una habitación, no entrar en contacto con nadie, no compartir instrumentos o cubiertos o platos, vasos, tazas. No debe compartirlos con otras personas, debe tener una higiene diaria y pues tiene que quedarse aislada esa persona. No es un virus que se transmite a través del aire como COVID-19. Habitualmente el cuadro que produce la viruela símica es como una gripa con un ataque al estado general y las lesiones en la piel. Habitualmente es benigna, solamente alrededor del 1 al 6% de las personas presentan un cuadro grave con neumonía o algún otro tipo de trastorno y habitualmente son personas inmunosuprimidas. Las personas que tenemos alrededor de 45, 50 años o mayores, fuimos vacunados contra viruela, no viruela del mono, pero viruela, y eso nos confiere a nosotros una protección parcial. Ahí está, creo que fue una muy buena pregunta para poder tener la claridad de cuándo contagiar, cuándo no contagiar, y sobre todo algo que hemos estado poniendo en este programa, que el doctor nos lo ha repetido muchísimo: si tienen estas ampollas, no se las exploten. Ninguna enfermedad que causa ampollas tienen que romperlas, porque eso incrementa los riesgos. Incluso las ampollas que salen después de una quemadura, salen porque tienen la finalidad de proteger la piel que está abajo. Si ustedes las pican, pasan dos cosas. Se puede infectar la piel de abajo y entonces
una de las complicaciones más graves. Es más, una persona que tiene quemaduras graves muere por una de dos razones. O por un estado de choque, porque pierde muchos líquidos y entra en un estado de choque hipovolémico por las quemaduras que tuvo, o porque se infectan y mueren de un choque séptico. Entonces, esas son las razones. Entonces, las ampollas nunca se deben romper. Nunca, 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 nunca. Cuando les sale un fueguito aquí y les dice la abuelita o la tía, ay, te pico las ampollas, lo único que están haciendo es que esas ampollas son ricas en virus y se esparce más la infección. Qué bueno que me dijo, porque yo soy de las primeras que está duro y dale, duro y dale, duro y dale. Eso me dejó una cicatriz brutal en la pierna una vez que me picó un insecto. Y yo, ahí la tengo cargando. Pero bueno, mira, mamá. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.